vamos a hablar de las características de la iglesia primitiva. Se habla mucho de la iglesia primitiva como el ideal a imitar, como el modelo máximo que tenemos. Y en Hechos capítulo 2 podemos sacar varias características solamente en el capítulo 2 de Hechos de la iglesia primitiva. En primer lugar, dice que el Hechos 2:2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es cuando en Pentecostés desciende el Espíritu Santo con lenguas de fuego. Bueno, era una iglesia llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el motor de la iglesia. Siempre decimos que fuera del Espíritu Santo todo está muerto. Y vemos que en realidad, como dicen algunos, está mal dicho, puesto el título Los Hechos de los Apóstoles. Ese libro debería llamarse Los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque el Espíritu es el que hace los milagros, el que comisiona. También en Hechos 2, del 14 al 36, todo ese párrafo, está la predicación de Pedro. Segunda característica, era una iglesia que predicaba. Muchas veces tenemos por costumbre callar y no abrir la boca, porque tenemos miedo a veces al rechazo, o estoy cansado que la gente me diga que no, que se burle, que no quiere escuchar el mensaje de salvación. Era una iglesia que predicaba permanentemente. Dice en el 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Significa que era una iglesia que aprendía. No puede ser que hace cristianos de 15, 20 años que no conozcan bien las escrituras y no sepan cómo interpretarlas y no sepan cómo aplicarlas. Ahí aprendían la doctrina. Dice que perseverar en la doctrina significa un conocer constante, permanente. En el 2:42 también dice que perseveraban en la comunión, porque se reunían. Jesús vino a formar una iglesia, se relacionaban de manera estrecha, firme, con pactos comprometidos. Era una iglesia que se reunía. No se puede vivir el cristianismo de manera solitaria. Y escuchen esta frase: no crecemos en base a reuniones, sino en base a relaciones. Porque yo puedo ir a todas las reuniones de mi congregación y no me comunico con ningún cristiano, y mucho no me va a hacer bien. Yo crezco en base a relacionarme estrechamente con otros hijos de Dios. Otra característica, dice que perseveraban en el partimiento del pan. Tenían presente al Señor. Nunca se olvidaron de lo que Jesús hizo por ellos. Como dice ese salmo: acuérdate de dónde te sacó el Señor. Acordémonos siempre de dónde nos sacó, del pecado terrible que nos sacó. Cristo era el centro de su mente. El centro, la iglesia es cristocéntrica y no antropocéntrica. También dice que una iglesia que oraba, porque en el 42 también dice que perseveraban en las oraciones. Sin oración Dios no puede moverse. Sin oración no podemos tener el reino de Dios. Y sobre toda situación orada, digamos, donde oramos, ahí Dios le permitimos entrar. Y en el 43 dice que sobrevino temor a toda persona ajena a la iglesia. Era una iglesia que tenía tanta presencia de Dios que infundía temor. No a veces como algunas congregaciones que infunden burla, vergüenza o risa. Era una iglesia seria, llena de la presencia de Dios, que infundía temor. También en el 43 dice, y las señales eran hechas por los apóstoles. Era una iglesia carismática, llena de dones del Espíritu Santo. Porque dice Pablo que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sin el poder de Dios no podemos hacer avanzar la obra de Dios. La iglesia natural, la iglesia ideal, se mueve en lo sobrenatural. Lo natural de la iglesia es lo sobrenatural, porque cree en un Dios sobrenatural, porque es participante ella misma de la naturaleza divina, porque ella misma es una nueva criatura. Y dice el 2:44 y 45, que los que habían creído tenían todas las cosas en común. Era una iglesia solidaria, que cuando veían una necesidad, trataban de vender algo que ellos poseían para ayudar al que tenía necesidad. En el versículo 46 dice, comían todos juntos con sencillez de corazón. Era una iglesia sencilla. Hay veces las congregaciones, los cristianos solemos de complicarnos. Está bien, hay que tener un salón de reuniones que algunos le llaman templo, pero empieza que los impuestos que hay que pagar a los
a los empleados de la congregación, que esto, que lo otro, y se arma una jerarquía. La iglesia de Dios era sencilla. Jesús fue sencillo. Y dice en el 46, alabando a Dios, daban culto a Dios. Como Cristo es el centro, como Dios es el centro, lo principal era dar gracias a Dios. ¿Cómo está la vida de alabanza de la iglesia? Y por último, era una iglesia que crecía, porque en el 2.47 dice, y el Señor añadía a la iglesia lo que iban siendo salvos. Entonces, que estas características pueden estar en nosotros, que podamos cotejarnos con Hechos 2, donde están las características de la iglesia primitiva para que la obra del Señor avance.